Hoy en el derecho romano, las hereditas y el bonorum possessio. Abordaremos uno de los tópicos más fascinantes y controvertidos del derecho romano, es decir, su sistema hereditario. En el vídeo anterior echamos un primer vistazo a este vasto mundo. Hoy toca adentrarnos en las profundidades de este tema, que es de particular relevancia. No solo por su intrincado diseño legal y su influencia en la jurisprudencia posterior, sino también por las preguntas éticas, sociales y filosóficas que plantea. Examinaremos detenidamente la dicotomía entre hereditas y bonorum possessio, conceptos que configuran la base del pensamiento jurídico hereditario en Roma y que tienen ecos en los sistemas legales modernos. Empecemos por los antecedentes históricos y filosóficos. El derecho romano es un constructo de épocas y culturas diversas, y su sistema hereditario no es una excepción. Podemos trazar sus raíces hasta los antiguos sistemas familiares patriarcales, influenciados por filosofías éticas y políticas de la época. Desde Platón y su filosofía de la justicia hasta el estoicismo y su énfasis en la equidad y la virtud. Estos sistemas filosóficos dejaron su huella en la jurisprudencia romana, pero en ningún otro ámbito es esta influencia más palpable que en la regulación de la transmisión de bienes y obligaciones post-mortem. Las hereditas es un remanente del pasado arcaico de Roma, reflejo de una sociedad altamente jerarquizada y patriarcal. La autoridad del pater familias era indiscutible y su capacidad para transmitir su legado se limitaba a un círculo muy cerrado: los varones biológicos y legalmente vinculados a él. Las mujeres, los hijos adoptivos y los miembros emancipados eran por definición ajenos a esta transmisión hereditaria. Pasemos a ver las características principales de las hereditas. Transmisión legal o testamentaria. La herencia podía adquirirse tanto por testamento como por ley. En la ausencia de un testamento, las reglas de sucesión intestada entraban en juego, y estas reglas favorecían a los parientes varones más cercanos. La responsabilidad de deudas es otro hecho inherente. El heredero era responsable de todas las deudas del testador, lo que a menudo se convertía en una carga onerosa. Y para finalizar, la adquisición de bienes y derechos. El heredero adquiría no solo los bienes, sino también los derechos y obligaciones, lo que le confería una posición jurídica compleja. Un ejemplo práctico sería considerar el caso de Marco, un ciudadano romano que ha acumulado una fortuna considerable y tiene 3 hijos varones. Si Marco falleciera sin dejar testamento, sus hijos recibían su herencia en partes iguales, incluidas sus deudas y obligaciones. Pero si uno de sus hijos ha sido emancipado, será excluido de la herencia, lo que plantea un interrogante entre la ética y las leyes legales. Veamos ahora el bonorum possessio, un cambio radical hacia la equidad. Con el tiempo, las limitaciones y rigideces del sistema de las hereditas se hicieron cada vez más evidentes. En este marco legal antiguo y arcaico, no solo era una fuente de disputas familiares,
sino que también contravenía los ideales de justicia y equidad que estaban comenzando a impregnar la cultura y la filosofía romana. Pasemos a ver el surgimiento del pretor y su innovación legal. Aquí entra en escena el pretor, una figura jurídica revolucionaria, destinada a aplicar la equidad en el sistema legal, dotado de una autoridad discrecional considerable. El pretor introdujo el concepto de bonorium possessio, un mecanismo para remediar las diferencias inherentes al sistema de hereditas. Veamos ahora las características principales del bonorium possessio. La primera sería la adquisición independiente del testamento o ley. La bonorium possessio no requería ni testamento ni sucesión intestada, lo que daba al pretor la autoridad para asignar bienes hereditarios basados en principios de equidad. La segunda sería la exclusión de deudas. A diferencia del heredero, el bonorium possessor no asumía la responsabilidad de las deudas del testador, lo que reducía considerablemente el riesgo financiero. Y para terminar, la posesión temporal de bienes y derechos. La posesión era provisoria hasta que se presentase un heredero legítimo. Este mecanismo servía de salvaguarda contra la asignación injusta de bienes. Un ejemplo práctico jurisprudencial sería: imaginemos a Laura, una mujer que fallece sin dejar testamento ni herederos evidentes. Pedro, un amigo cercano, podría acudir al pretor para solicitar la bonorium possessio de los bienes de Laura. Si se le otorga, Pedro tendría el control temporal sobre los bienes, pero no asumiría ninguna deuda de Laura. Este proceso pone de manifiesto la versatilidad y la humanidad que el pretor introdujo en el derecho romano. Veamos ahora los tipos de bonorium possessio y su aplicación. Con el tiempo, el sistema de bonorium possessio se diversificó para abordar diferentes escenarios legales. Uno de los más relevantes es el del bonorium possessio secundum tabulas, que permitía al pretor aplicar un testamento incluso cuando éste contradecía las reglas del sistema civil. Este tipo de bonorium possessio no solo revela la adaptabilidad del sistema, sino que también orienta hacia la justicia sustancial sobre la forma legal. Es fascinante notar cómo estos conceptos del derecho romano han influido en los sistemas legales contemporáneos. Por ejemplo, en muchos sistemas jurídicos de la actualidad, la idea de un testamento en vida o una confianza revocable puede verse como una variante moderna del bonorium possessio, permitiendo cierta flexibilidad en la transmisión de bienes y responsabilidades. Algo realmente importante son las fuentes del derecho romano en la materia sucesoria. Es indispensable entender que el desarrollo de estos conceptos en el derecho romano no se generó en un vacío legal, sino que fue el resultado de una serie de fuentes jurídicas que fueron adaptándose con el tiempo. Desde las 12 tablas, uno de los primeros códigos legales escritos, hasta las jurisprudencias y las costumbres, todas estas fuentes coadyuvaron para formar lo que hoy entendemos como el derecho romano hereditario. Los jurisconsultos romanos, a menudo comparados con los académicos jurídicos de hoy, jugaron un papel crucial en la interpretación y la evolución del derecho, a través de sus opiniones, llamados responsa. Contribuyeron a matizar y a ampliar las normativas existentes,
De hecho, el papel del pretor y la implementación del bonorium possessio puede considerarse como un resultado directo de la sofisticación jurídica de estos estudiosos del derecho. Pasemos a ver la relación con la filosofía y la ética romana. No podemos pasar por alto que el derecho romano también estuvo influenciado por la filosofía y la ética de su tiempo. La introducción del concepto de aequitas o equidad en la jurisprudencia romana fue notablemente impactada por los ideales estoicos de justicia y razón, al dar un papel prominente a la equidad en la resolución de conflictos hereditarios. El pretor estaba en cierta medida incorporando estos principios filosóficos en el corpus legal. Es imprescindible subrayar que muchos de estos conceptos y principios han trascendido las fronteras del Imperio Romano y han influido en el derecho civil y en el common law de numerosos países. Por ejemplo, en el Código Napoleónico, uno de los códigos legales más influyentes de la historia moderna, se pueden ver vestigios del sistema hereditas y del bonorium possessio, adaptados al contexto de la Europa del siglo XIX. Para finalizar, veamos la relevancia actual. Lecciones para el siglo XXI. La dicotomía entre hereditas y el bonorium possessio tienen sus ecos en las cuestiones de justicia social y redistribución de la riqueza que dominan el discurso público contemporáneo. Las tensiones entre lo legal y lo justo, entre la tradición y la equidad, continúan planteando preguntas difíciles que la sociedad moderna aún debe resolver. En conclusión, el estudio de los conceptos de hereditas y de bonorium possessio en el derecho romano no es una mera actividad académica, sino una exploración esencial para comprender los valores, las contradicciones y los desafíos que han configurado los sistemas legales hasta la actualidad. La visión jurídica romana nos ofrece una lente invaluable para examinar cómo la ley puede y debe adaptarse para cumplir con los bienes y los ideales eternos de justicia y equidad. Hasta aquí el vídeo de hoy. En el siguiente explicaré la delación.